Buen día. Eh, Mi nombre es Manuel Dorantes Suárez y quiero tratar hoy un tema muy importante referente a los modos de producción. Intentaremos definir o explicar qué es un modo de producción, porque entender este concepto es muy importante, es interesante comprenderlo, porque comprendiendo este punto podemos comprender todo el desarrollo social y podemos explicarnos todo lo que ocurre actualmente, ¿no? en nuestra era, en nuestra época, en estos momentos, ¿no? Sabemos que estamos al borde de una crisis económica muy fuerte, derivada de las contradicciones del modo de producción capitalista, ¿verdad? Y hablamos del capitalismo, pero quizás la gran mayoría de personas aún no alcanza a comprender este concepto en su totalidad, ¿verdad? Y por qué se denomina capitalismo al modelo socioeconómico que funciona actualmente. Entonces, para esto es interesante, ver, aplicar los conocimientos científicos obtenidos por investigadores desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Que descubrieron y formaron las categorías económicas, como es el caso de Carlos Marx, que nos explica qué es un modo de producción, ¿sí? Sus causas y su importancia, ¿no? Del modo de producción, porque en esos parámetros se ubica la humanidad. La humanidad, para sobrevivir, se organiza de cierta manera para lograr sus objetivos. Y el primer objetivo, como ya decíamos, es sobrevivir. Y para sobrevivir el primer objetivo es obtener los alimentos, obtener los bienes que necesita para eso, para su desarrollo como ser humano, ¿verdad? Para su supervivencia y su preservación, su reproducción, necesita generar satisfactores materiales, ¿sí? Bienes que se le llama de consumo, para poder lograr eso. Es decir, entonces toda sociedad, todo individuo, toda sociedad, al menos el ser humano, sustenta su existencia sobre la base de producir lo que necesita para vivir. Y cuando decimos producir, pues una amplia gama de satisfactores, principalmente alimentos, ¿no? Pero está el vestido, está la vivienda y otros más que ya conocemos, para que logre vivir como ser humano, que es lo que pretende, y para esto tiene que trabajar, aplicar su fuerza de trabajo. Entonces esto crea ciertas relaciones entre los hombres, ¿sí? Y crea una manera de relacionarse con la naturaleza, de apropiarse de los recursos de la naturaleza, de acuerdo a toda la tecnología que haya desarrollado en algún momento, ¿no? En algún momento histórico. Entonces, por eso es interesante el concepto de modo de producción, y esto nos va a explicar todas las contradicciones que se generan al interior de la sociedad basadas en el modo de producción, ¿sí? En un modo de producción determinado que al final de cuentas implica que el desenvolvimiento de este modo de producción lleva a la superación humana, ¿no? Ese que se desarrolle, porque como dijimos, se da en base a la actividad de los humanos. Bien, pero entremos en materia para un poco
tratar de explicar este concepto importante de modo de producción y veamos a qué se refiere, ¿sí? El modo de producción. Bien, modo de producción, ¿verdad? Aquí con este cuadro que he realizado de manera sintética, vamos a intentar explicar qué es un modo de producción, como se ve aquí. Esto es basándonos nosotros en la teoría marxista, ¿no? de desarrollo histórico de la humanidad, de las formaciones socioeconómicas, ¿no? Marx estudió todo el conocimiento que había que existía en su época, ¿no? Todo lo que habían hecho distintos investigadores, distintos científicos, filósofos, economistas, arqueólogos, antropólogos, historiadores, es decir, para llegar a estos conceptos y desarrollar su teoría económica, Carlos Marx pues tuvo que estudiar infinidad de autores, infinidad de ideas que existían en ese momento y que quizás en ese momento eran novedosas, ¿verdad? Pero estudió gran cantidad de materiales, como ella decía, ¿no? De diversas ramas, autores de diversas ramas. Es decir, aplicó la ciencia, pues, ¿no? Por lo tanto, su trabajo es netamente científico y por eso respetamos en estos tiempos sus puntos de vista, ¿no? Después de nosotros también estudiar diversos autores, de ver la historia, pues, y comparar, conocer el trabajo de Carlos Marx, pues nos damos cuenta de que Carlos Marx realmente enfocó sus trabajos desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Fue un científico de la economía. Y bueno, vamos, estos conceptos de modo de producción prácticamente él lo logró definir, es una categoría que sale de lo que él estudia de la realidad, ¿sí? De todo lo que existía hasta ese momento en su época en el conocimiento. Y llega a estas conclusiones, ¿no? Vamos a referirnos nada más en estos momentos al concepto, a la categoría económica de modo de producción. Bien, de acuerdo a Carlos Marx, sus estudios, bueno, el modo de producción está conformado de esta manera. Tiene una estructura y una superestructura, ¿verdad? Esto en azul sería la superestructura. Entonces Carlos Marx descubrió, bueno, lo que ya existía, simple y sencillamente, ya eso estaba ahí, ¿no? Y él lo descubre. Y lo define, y lo menciona, y lo clasifica, y lo escribe y deja constancia de ello, ¿va? Entonces un modo de producción está formado, tiene la estructura siguiente, por las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. ¿Sí? Ese es un modo de producción y que está históricamente determinado, decía Marx. Es decir, que de acuerdo a su proceso de evolución, de desarrollo de los modos de producción, de acuerdo a la época que se encuentre, tendrá cierto grado o nivel de desarrollo, ¿verdad? Inferior o más superior a otro. Por eso son modelos históricamente determinados, que nos dan lo que se llama el concepto de formación socioeconómica.
Entonces dice Carlos Marx, bueno, las fuerzas productivas, que son los medios de producción, incluyendo al hombre, ¿no?, que es el que realiza el trabajo como fuerza de trabajo, y las relaciones sociales de producción, que es todas las relaciones que se dan sobre la base de la producción, ¿no? Intercambio, comercio, empleo, educación, todas esas relaciones, ¿no? Distintas relaciones que se derivan del proceso. Marx distingue en este concepto el factor más importante, que son las fuerzas productivas, que consta, como ya vemos, medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Pues son las herramientas, ¿no? La maquinaria, la tecnología, todo lo que le facilita transformar la naturaleza para su beneficio, ¿verdad? ¿Sí? Y estos medios de producción obviamente tienen una cierta evolución. El hombre partió de cero, no tenía medios de producción, no tenía herramientas. Comenzó con las herramientas más simples y eso determinaba un medio de producción. ¿Sí? Y poco a poco esas herramientas fueron evolucionando, de pasar de simples herramientas a ser máquinas, ¿verdad? Y actualmente pues, no solo es una combinación de todo eso, más tecnología, a lo que se le llama tecnología moderna. Esos son los medios de producción. ¿Por qué medios de producción? Porque como ya decíamos, el hombre, la base de su vida, de su subsistencia es la producción, la obtención de satisfactores que le permitan vivir. Y para eso tiene que trabajar, y para eso, pues obviamente que la actividad laboral, la actividad de apropiación, de trabajo sobre la naturaleza, si le fue permitiendo ir diseñando poco a poco herramientas que le facilitaran esa transformación. Por eso los medios de producción también evolucionan, junto con el hombre. ¿Qué nos hace evolucionar el hombre? ¿Sí? Entonces, los medios de producción son importantísimos, porque es la manera en que el hombre se apropia de la naturaleza. Es la herramienta de trabajo. Y claro, está él como motor principal, porque él es la fuerza de trabajo, no el hombre aquí como fuerza de trabajo. ¿Quién mueve los medios de producción? ¿Quién crea los medios de producción? ¿Quién diseña e inventa los medios de producción? ¿Quién tiene la idea de los medios de producción? Pues el hombre. ¿Sí? En base a la actividad constante sobre la naturaleza, pues va creando nuevas formas, ideas de hacer más fácil su trabajo, facilitar la aplicación de su fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces el hombre es el que mueve todo, como ya decíamos en otros videos. De la comunidad primitiva, de la vida primitiva, parte, ¿sí?, prácticamente con la única herramienta que eran sus manos y su cerebro, y de ahí comienza el diseño de todo lo demás. Ya que el hombre, gracias a mejorar los medios de producción con su trabajo, también mejora la aplicación de su fuerza de trabajo, hace más óptimo su trabajo, se hace más productivo, ¿sí?, como fuerza laboral el hombre, y por lo tanto obtiene mayor rendimiento de su trabajo, y eso le da incentivos para seguir mejorando los medios de producción, y de esa manera seguir obteniendo una mayor cantidad de recursos y de calidad, los recursos para su subsistencia, ¿verdad? Es por eso que este factor de fuerza productiva es muy importante, es lo que determina la existencia social. Bien, el siguiente factor, las relaciones sociales de producción,
porque son relaciones sociales de producción, porque precisamente se derivan de alguna manera de esta relación que el hombre hace con la naturaleza y por su carácter social de individuo, ¿verdad?, que vive en sociedad del hombre, de tal manera que sí produce para consumir, pero no lo hace en solitario, tiene que comunicarse con otros hombres y relacionarse con la sociedad en su conjunto para lograr mejorar las fuerzas productivas, ¿verdad? Entonces, después de producir, se tiene que relacionar, ¿sí? Como sabemos, hay distintos sectores de la producción. Algunos trabajan en el sector agrícola, algún otro en el pecuario, pesquero, etc. Y se da una relación de intercambio, por ejemplo, entre estos sectores después de haberse producido, ¿verdad?, pero sobre la base de las fuerzas productivas, ¿sí? Entonces, la actividad económica del hombre no tiene sentido con un hombre marginado, ¿verdad? Sí, solo tiene que relacionarse, y de esta manera, esta relacionarse, que se impulse con mayor fuerza a las fuerzas productivas, valga la redundancia, ¿no? ¿Y cómo se relaciona? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. El intercambio, ¿no? Después de que pues, hay que intercambiar el empleo, la educación, el comercio, ¿sí? Una de las relaciones principales, obvio, es de qué manera el hombre se apropia de lo ya producido, cómo se reparte, ¿verdad?, cómo se distribuye, ¿sí? Eso está determinado también por cierto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? ¿Sí? De la capacidad de las fuerzas productivas para producir, ¿sí? De la producción que se tenga, y de esa manera cómo se apropia el hombre o cada individuo de esos beneficios de la producción, está determinado por relaciones sociales de producción, y las relaciones que se establecen entre los hombres para la producción y entre los hombres mismos para comunicarse, ¿sí? Para comunicarse, para convivir, para comerciar, etcétera, ¿no? Para educarse, como ya vimos. Entonces, hay una relación total entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Es decir, los hombres se relacionan y mejoran de esa manera toda la estructura, mejoran todo el sistema, toda la formación socioeconómica en la que se desenvuelven, en la que se desarrollan, y que tiene cierto nivel de desarrollo según el momento histórico en que se encuentren, ¿no? ¿Sí? Bien, como decíamos, esto Marx llamó la estructura, que es lo más importante de la sociedad, que es lo más importante en la economía, ¿no?, que es lo que mueve a toda sociedad. Por eso son formaciones socioeconómicas. Esta es la base de la evolución del propio humano, del propio hombre, puesto que sin los factores necesarios para abastecerse de todo lo necesario para poder sobrevivir en primer lugar y luego reproducirse y mejorar sus niveles de vida, pues la sociedad o el hombre como hombre quizás ya hubiese desaparecido y la sociedad no se hubiese desarrollado hasta llegar a como se encuentra en estos momentos, a este nivel de desarrollo en que estamos, ¿verdad? Sí, es gracias a esta actividad humana. Bien, entonces la estructura implica que la sociedad evolucione. El hombre es un ser social. ¿Quién es evolucionar? El hombre mediante su trabajo, ¿sí?, ayudándose de medios de producción, ¿sí?, y mediante las relaciones sociales de producción que establece entre sí
porque estas relaciones de producción también impactan sobre los medios de producción, ¿verdad? Y sobre el propio hombre, ¿no? Que lo van transformando también. ¿Sí? Entonces es el motor todo esto de la formación socioeconómica de la sociedad y ese modo de producción. Entonces, esto se define como la estructura, fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Pero sobre esa base, Marx distinguió otro punto, lo tengo acá en azul, que le llamó la superestructura. Es decir, sobre la base, por eso es la base de todo esto, el hombre genera ideas, ¿sí?, filosóficas, políticas, como vemos aquí, surge la religión, o sea, todo lo que es el mundo de las ideas, el mundo del conocimiento, ¿sí?, de la cuestión intelectual, pues dependen y son determinadas, según lo descubrió Marx, por la estructura, porque la parte activa, dinámica, está acá abajo, ¿sí? Primero se tiene que sobrevivir, dice Carlos Marx, antes de que el hombre se dedique a la política o a cualquier otra cosa, tiene que comer, ¿no? Y eso nos queda claro a todos. Primero necesitamos la energía, ¿sí? Y para eso, vuelvo a repetir, necesitamos relacionarnos con la naturaleza. ¿Mediante qué? Pues mediante el trabajo. Y para aplicar el trabajo, es aplicar fuerza de trabajo, o sea, es energía. Necesitamos ingerir energía, alimento. ¿Sí? Para arrancar de la naturaleza lo que necesitamos es seguir viviendo y sobreviviendo y mejorando nuestro nivel de vida. Ya, después de todo eso, ¿sí?, que se da acá en la base, el sustento principal y el modo de vida de los hombres de la sociedad, ¿sí?, pues ya me puedo dedicar a las ideas, a la política, a la religión, a lo que sea, pero las ideas, todo lo que es idea del mundo ideológico, va a estar determinado por lo que pasa acá, porque el hombre, obviamente, como ya decíamos, lo dinámico es medio de producción de trabajo, va a estar razonando, va a estar generando ideas de acuerdo a cómo evoluciona acá. ¿Sí? Sus medios de producción son muy rudimentarios, es poco productivo, ¿sí? Quiere decir que su fuerza de trabajo está a un nivel muy bajo de desarrollo, por tanto su nivel educativo también de ideas está bajo, ¿sí? ¿De qué habla el hombre? ¿Qué ideas le surgen? Pues las ideas que le surgen son las ideas que provienen de la actividad en ese momento. Si es una actividad poco desarrollada, muy rudimentaria, pues sus ideas van a ser rudimentarias, ¿no? ¿Sí? Solamente tiene una flecha, una piedra para, no sé, para moler algo, para cortar algo, bueno, su idea estará bastante reducida de cómo realizar mejor su trabajo y de qué cosas hablará, de qué ideas hablará, pues sobre esos puntos que están poco desarrollados y no tendrá otra visión más amplia de su situación ni de cómo mejorar, ¿verdad?, su fuerza productiva y su medio de producción, ¿sí? Pero conforme todo eso evoluciona a través del tiempo, que es un largo tiempo que ha evolucionado, pues igual va cambiando la manera de pensar. Al ir conociendo las fuerzas productivas, le permiten ir conociendo mejor la naturaleza y la realidad y conociéndose a sí mismo también como ser humano y como sociedad, pues sus ideas van evolucionando igual, ¿sí? Pero determinado por esto, ¿no? ¿Sí? Cuando hay un excedente ya acá de que algunos hombres se pueden dedicar incluso a la ciencia, pues se dedican al desarrollo de nuevas ideas, ¿no?, nuevos pensamientos, determinado porque hay una posición mejor sobre las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas están proporcionando mayor cantidad de satisfactorios y alimentos que le permiten a ciertas personas, en lugar de dedicarse todo el día a andarse alimentando, ¿sí?,
por su bajo rendimiento, pues a que ya no dedican 2 horas y tienen lo suficiente y los demás se dedican a ver qué hago, a pensar, a cómo soluciono tales o cuales problemas, ¿sí? A pensar en la comunicación con otros hombres, con otras personas, las ideas que surgen de allá, que surgen de acá, la religión, la filosofía. Entonces, es por eso que la superestructura está determinada por la estructura. O sea, todas las ideas, todo lo que está en azul, que se refiere a la cuestión ideológica del conocimiento e ideas, está relacionado y depende del desarrollo, del nivel de desarrollo que tengan. La fuerza productiva y las relaciones sociales de producción. Es decir, las ideas no surgen de la nada, como algunos autores y muchas personas se han encargado de difundir, que la idea es lo primero y después lo demás. No es así, ¿sí? Y no porque lo diga más, sino porque está probado y demostrado, ¿sí? De manera empírica nosotros podemos darnos cuenta de eso, ¿verdad? Primero está la existencia del hombre y sobre esa base se crean las ideas, ¿sí? Y después todo el rollo acá de la cuestión política, de qué tipo de gobierno, cómo se gobierna, etcétera, todo lo que se refiere a la cuestión del conocimiento, cómo tengo el conocimiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las ideas predominantes en una sociedad, o la ideología predominante que se puede decir, hoy escuchamos hablar de que ideología de izquierda, de que ideología de esto, pues está determinada todo eso por la estructura, por la base, por la fuerza productiva de las relaciones sociales. ¿Cómo piensa el hombre? Está determinado su pensamiento por cómo vive. ¿Y cómo vive quién lo determina? Por cómo vive queremos decir que cómo vive el hombre, pues de qué manera satisface sus necesidades, ¿no? De qué manera se relaciona con otros hombres, ¿sí? Su modo de vida. Entonces, ¿cómo piensa? Pues sobre la base de cómo está viviendo. Es por eso que la idea de uno que está en situación de extrema pobreza no es la misma, ni su visión del mundo, ni sus concepciones sociales, ni religiosas, ni políticas, es la misma a alguien que tiene solucionado su problema, por ejemplo, de subsistencia, ¿verdad? Pobreza extrema como contra uno de clase media, como se define actualmente a las clases sociales, ¿no? Pues el de clase media tiene mejores recursos, se puede educar, come todos los días. Para él, decir pobrecito no ha comido acá mi paisano, pero es una visión nada más, porque no siente lo mismo, ni sabe qué es no comer, estar 3 días, 2 días sin comer, por ejemplo, ¿no? Es decir, no entiende lo mismo, pobreza, no se entiende igual la pobreza que el que la vive al 100% exactamente, al que simplemente la conoce de lejos y dice, ay, es mala la pobreza, pero pues no la entiende, no la comprende totalmente. Por eso su idea del de clase media quizás, o de otros con mayores ingresos, será, pues te voy a ayudar y te voy a llevar comida de vez en cuando, ¿no? Y ya cree que con eso se solucionó el problema, ¿no? Cuando no es así, el pobre seguirá siendo pobre, o el gobierno queda una migaja, ¿no? Una dádiva, bueno, vamos a llamarle una dádiva, ¿sí? Para que sigas igual, pero no te sacas, no te elevas, ¿sí? A otra situación, a otro nivel, ¿no? Dejar de ser pobre y de poder obtener todo lo que necesitas para vivir por ti mismo y de manera suficiente, ¿verdad? Se te condena a seguir estar en situación de pobreza, ¿sí? Pero con el beneplácito de que alguien te está ayudando y de que ya te dio un mendrugo, ¿verdad? Que no, y como estás en una situación
un modo de vida muy paupérrimo, pues no tiene los elementos para razonar y llegar a la conclusión de que eso no soluciona mis problemas, ¿verdad? Que me des pollo un día cuando duro meses sin comer, no me soluciona el problema. Cuando no tengo empleo y tú me das 20 pesos, no soluciona mi problema. Y no me elevo a una situación superior de progreso, ¿verdad? Que es a lo que se debería aspirar, al progreso, de no seguir en la situación de que me tengan que estar discriminando, ¿no? Porque, pues, prácticamente es eso, compadeciéndose. Ay, qué pobre, hay que ayudarlo, ¿sí? Hay que ayudarlo en el sentido de darle algo, no de decir, hoy hay que ver las condiciones para que pueda mejorar sus niveles de vida, no. Hoy le doy un medio pollo y luego vuelvo al año pasado y a sus hijos cada 6 de enero les voy a llevar un juguetito y lo hago feliz. Pero su situación social sigue en las mismas, ¿sí? Y el otro, obviamente, el que sí está en otro nivel, pues tiene la posibilidad de comportarse como benefactor, ¿va? ¿Por qué? Porque sus modos de vida son distintos y cada uno, por lo tanto, tiene ideas distintas. El otro, por la situación de pobreza, ya se conformó con su situación, porque no hay de otra, ¿no? No reclamas a tu gobierno, no luchas por mejorar, que dice que hay una situación de conformidad y de decir, bueno, pues que no se puede hacer nada, o de tener la incapacidad de tener ideas más productivas, tener ideas más, por decirlo así, progresistas, ¿no? Y buscar la manera de salir de esa situación, ¿no? ¿Sí? Entonces, la mentalidad es, pues ni modo, ¿sí? Caiga lo que caiga, pues ya. Entonces se crea la cuestión, el punto de vista que peor es nada, ¿no? Como dicen muchos. Algo es algo, dicen, ¿no? Cuando les arrojan, dicen, oye, pues eso no te saca de nada. Pues algo es algo. Entonces se crea un modo de pensar, ¿sí? En cambio, el de clase media o de más arriba anda buscando, tiene los recursos para moverse, ¿no? Anda buscando mejorar, o anda buscando puestos políticos. No dice algo es algo, dice, yo quiero a ver dónde me ponen para ver si obtengo más, en este caso hablando de lo económico, ¿verdad? Bien, eso sería un ejemplo en general de cómo se determina toda la base, la estructura determina a la superestructura, a las ideas, ¿sí? Obviamente las ideas impactan acá abajo también, ¿no? ¿Sí? Porque pueden, hay dos maneras, ideas revolucionarias hacen que se desarrolle más a prisa, evolucione de mejor manera, más equitativo, más humano el modo de producción, ¿verdad? Fuerza productiva, relaciones de producción, ¿sí? E ideas de conformismo hacen que esto se frene y que el sistema evolucione más lentamente, ¿no? Hacia mejores formas, ¿sí? Y obviamente al no evolucionar de mejores formas, no se beneficia a la mayor parte de la población, ¿sí? Entonces, acá por eso está la cuestión política, ideas, religión, etcétera, filosofía, gobierno, acá arriba, ¿no? Pues la política, la manera en que hace política influye sobre, no las determinan, ¿no? Al fin de cuentas, quien decide todo es la estructura, fuerza productiva, relaciones sociales de producción, pero se pueden modificar, se pueden acelerar, se pueden ralentizar con la actividad política del hombre, ¿no? Claro, los que tienen la posibilidad de dedicarse a tareas políticas porque tienen algo solucionado su situación de sustento, ¿no? Como ya decíamos, ¿sí? Están
dentro de la sociedad a un nivel superior a los que están en pobreza. Entonces este sería más o menos el concepto de modo de producción. Como dijimos, es la visión, es la concepción, la investigación, la definición obtenida por Carlos Marx, ¿sí? Que es correcta, no totalmente. Entonces, ¿estamos a un nivel de desarrollo ahorita? Pues sí, determinado por estos factores. Eso es un modo de producción. Y vamos a analizar nada más un modo de producción para que nos quede más claro, ¿verdad? Un ejemplo, bien. Veremos cómo está organizado el modo de producción, como lo decía Carlos Marx y lo que trato de explicar. Los modos de producción están históricamente determinados, es decir, que se partió de un principio y estamos ahorita a tal altura, ¿no? Con cierta evolución. ¿De dónde se parte? Pues obviamente el hombre, como toda la historia, la antropología, la arqueología nos dice, pues partimos de ser hombre primitivo, ¿verdad? De ser hombre salvaje, de vivir, de vagar por la tierra, ¿no? ¿Sí? Eso está claramente demostrado. Entonces partimos de una situación prácticamente de cero, donde nuestra única herramienta eran nuestras manos, ¿no? Nuestros cerebros, nuestros pies. Es decir, desde el punto de vista del modo de producción, Marx lo denomina comunismo primitivo. Y desde el punto de vista del modo de producción, el comunismo primitivo quiere decir que sus fuerzas productivas estaban poco desarrolladas o en cero. Prácticamente no había herramientas, ¿no? ¿Sí? O sea, los medios de producción estaban prácticamente en cero. Y la fuerza productiva igual, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, eso generaba o ponía al hombre con cierto nivel de vida y de cierto nivel de desarrollo, ciertas condiciones materiales que condicionaban su existencia. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? ¿Cómo vivía? Pues eran nómadas, ¿no? No había razón para quedarse fijo en un lugar, puesto que su primera actividad era recolección, apropiarse de los recursos de la naturaleza, no de transformarlo, de tomar lo que estaba ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, nómadas, dice trabajo colectivo, ¿por qué? Pues tenían que agruparse para la defensa, ¿no? Para que no se los comieran animales o para defenderse de animales salvajes o para que otras tribus, puesto que eran nómadas y se peleaban los territorios por comida, pues defenderse, ¿no? Defenderse, y como sus herramientas, o prácticamente no había herramientas, pues el trabajo tenía que ser en conjunto, ¿no? ¿Sí? Se dedicaban a la caza, pesca y recolección y tenían que salir en grupo. Nómadas, una pequeña tribu, tenían que salir a cazar en grupo porque no había otra manera. Las mujeres recolectaban también en grupo, ¿no? ¿Sí? Instalaban sus viviendas pues en grupo, ¿sí? Porque no había una manera de hacerlo de otra forma. Estaban en un nivel muy bajo de desarrollo y por lo tanto sus relaciones de producción estaban condicionadas por las fuerzas productivas, ¿no? Muy bajas, ¿sí? Entonces, herramientas rudimentarias, cuando ya llegaron a tenerlas, como vemos aquí, piedras, ¿no? Flecha de piedra, etcétera. O sea, todo un nivel, lo que determinaba que la única manera de apropiarse
de los recursos de la naturaleza para sobrevivir de manera colectiva. Eran tribus, viajaban nomás, entonces eran compañeros, se acababan, o de acuerdo a la época, la estación, se acababan, no sé, los frutos de alguna región, tenían que emigrar a otra y llegar, y el grupo aprovecharse de eso y repartirse, ¿no? Porque tenían que reproducirse también. No podían cazar uno solo porque se le podría ir la presa por el bajo nivel de las herramientas, ¿no? A lo mejor tenían ya con flechas o lo que tú quieras, pero no eran armas muy efectivas, ¿no? Y tenía que hacer la caza en grupo, y al hacer la caza en grupo, pues lo cazado se repartía, ¿no? En el grupo, en toda la tribu, igual lo que se recolectaba de frutos, ¿no? Esa era la situación del modo primitivo. Marx le llama comunismo primitivo. ¿Por qué comunismo? Porque se trabaja en comunidad, ¿verdad? Se vive en comunidad, ¿sí? Es decir, todos, comunismo porque todos trabajan en conjunto, todos, no hay quien no haga alguna actividad, y la hacen en grupo, en trabajo colectivo, es decir, en comunidad. Y lo apropiado, si lo logrado por ese trabajo colectivo, se reparte entre todos, ¿sí? En la comunidad. Actualmente oímos hablar de comunidades agrarias, ¿no? de guardias comunitarios, bueno, todavía quedan vestigios ahí de ese modo de vida, ¿no? Los tequios, faquinas, que son en algunos pueblos aún de México, se realiza, ¿no? En conjunto, hacer cierta actividad para la comunidad, ¿no? No sé, qué hacer la escuela, limpiar la escuela, la iglesia, la fiesta en conjunto, ¿no? Todos participan, es colectivo, es una actividad comunitaria. De ahí el término comunismo primitivo. ¿Por qué? Porque estábamos en las primeras épocas de desarrollo, ¿verdad? Y al hombre no le quedaba más que actuar en conjunto. Uno solo no podía aplicar su fuerza de trabajo de manera eficiente, tenían que ser varios. Y se da precisamente la colectividad. Y por lo tanto, pues no existía la propiedad privada, ¿no? Porque pues no se tenía el concepto de propiedad privada. Eran nómadas, llegaban y decían, oye, pues agárrate un terreno allá, como ahora, ¿no? Esto para ti, si no, aprovecho, me voy y después quizás vuelvo a ese lugar, ¿verdad? Pero no tenían un territorio de decir esto es mío, ni tampoco de la actividad de su trabajo, ¿no? El trabajo era colectivo. Se mata un venado y no decía alguien, no, que es mío. Se repartía entre todos, no había propiedad en los términos que se conocen ahora de propiedad privada, ¿no? Compartían prácticamente todo, ¿no? Y es por eso que como tal ahora, sí, seguramente tenía propiedad privada, por decirlo así, de su herramienta, no es mía. Sí, pero eso no causaba grandes problemas. Sí, era un instrumento de trabajo, propiedad privada. No en el sentido ahora, ¿no? Que tiene la propiedad privada. Y por lo tanto no se podía definir alguna clase social dentro de ese sistema, de esa formación socioeconómica del comunismo primitivo. Podría decirse que tampoco existían clases sociales. Había líderes, nada más, que eran los mejores líderes, eran los más responsables, eran los que se habían ganado, pues, en base a hechos, en base a actividad, el respeto de la tribu, y sin mayores preámbulos, pues sabían que ese debería de ser, por consenso, quien los guiara, ¿sí? Y los dirigiera. No era una guerra política de que yo soy el bueno, ¿no? ¿Verdad? Como ahora. Bien, claro, determinado por el nivel de las fuerzas productivas y las relaciones sociales, muy primitivo en ese entonces. Bien, entonces este es un ejemplo breve de un modo de producción que
se caracteriza como el primer modo de producción según la historia socioeconómica, ¿no? Y según Carlos Marx. El primer modo de producción que existió fue el modo de producción del comunismo primitivo, con estas características: nivel de desarrollo de las fuerzas productivas prácticamente cero, pero de ahí se parte. ¿Sí? Las herramientas principales, la mano y el cerebro del hombre, pero fueron desarrollando poco a poco mejores herramientas en base a la actividad del cerebro y la actividad del trabajo. Se trabajaba y el trabajo impacta en el cerebro, la actividad en la naturaleza impacta en el cerebro le dice, pues, tienes que mejorar esto, es posible así. Entonces se crean las ideas poco a poco y va mejorando. Al mejorar su herramienta de trabajo, su medio de producción, vuelve a impactar en el cerebro y puede buscar otra mejora, y sus ideas van mejorando, van progresando. De esa manera, digo, ahí está la historia, está el desarrollo, ¿no? Se desarrolla, evoluciona la sociedad humana, ¿sí? Entonces el modo de producción o formación socioeconómica, y por eso está históricamente determinada. ¿Por qué? Porque ha evolucionado, como vemos, casi de cero, hasta ir logrando poco a poco avances, y en ciertos momentos de la historia, pues ya hay otras relaciones de producción, otra manera de producir, otra forma de organizarse, ¿no? Y eso ya es un momento histórico, ¿sí? Es decir, ¿qué tenemos después de esto? El esclavismo, ¿va? ¿Sí? Entonces, aún, como vemos, y como se constata actualmente, aún siguen existiendo vestigios de esa formación socioeconómica del comunismo primitivo, ¿no? ¿Sí? En regiones apartadas, por decirlo así, como se dice ahora, de la sociedad, ¿no? Apartados de las ciudades, ¿no? Que aún siguen viviendo en lugares alejados, lugares que el hombre moderno no ha logrado llegar, ¿no? Y por tanto modificar. Aquí vemos una foto reciente de una tribu, ¿no? Donde está el trabajo colectivo, ¿va? Es decir, podríamos ubicar que al mismo tiempo que estamos en el capitalismo, después de 4 formaciones socioeconómicas, aún siguen vestigios del comunismo primitivo, ¿verdad? Porque aquí es trabajo en común y se supone que el reparto será igualitario del trabajo realizado aquí, ¿verdad? ¿Sí? Todos trabajan, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿sí? El siguiente modo de producción, pues, como decíamos, fue el esclavismo, ¿no? Donde ya el trabajo colectivo ya no es importante, ¿no? Digo, ya no es lo principal. La sociedad ha llegado a un nivel de desarrollo, porque el esclavismo pues ya es un nivel de desarrollo más alto, ¿no? En el esclavismo ya hay máquinas muy rudimentarias, ¿no? Lo que tú quieras, ya se ha logrado trabajar los metales, ¿no? La actividad principal del hombre prácticamente es la guerra, y se diseñan máquinas para la guerra. Entonces las fuerzas productivas han alcanzado cierto nivel de desarrollo hasta ese momento, y producto de la guerra, obviamente, con la captura de vencidos, pues se va creando las condiciones para generar el esclavismo. Y puesto que la sociedad necesita alimentarse, comer, etc., necesita fuerzas de trabajo para vivir,
Pues obviamente, ¿no? Los ganadores de las guerras, pues llegaron a la conclusión y les fue quedando claro que era mejor utilizar de esclavos a los vencidos, ¿no? Como fuerza de trabajo. Y de ahí aparece el esclavismo. Y al aparecer el esclavismo, pues aparece la clase, ¿no? Porque ya se convierte en un modo de vida, un modo de producción. ¿Cuál es la base del modo de producción esclavista? Pues el trabajo esclavo, ¿sí? El esclavo pues ya se le utiliza para todo. El esclavista, incluso en esos tiempos del esclavismo, los grandes señores militares, patriarcas, etcétera, pues la idea era que trabajar para ellos era un pecado y que el trabajo no era propio de los que mandaban, ¿no? De los que estaban en el nivel superior de la sociedad en ese momento, ¿no? ¿Sí? Que eran los líderes de la sociedad, ¿no? La aristocracia, pues, esclavista. Y si ya tenían esclavos, pues lo que tenían que realizar la actividad para que ellos pudieran sobrevivir tenían que ser los esclavos. Es decir, el modo de producción se establece entonces entre esclavos y esclavistas, ¿no? Y las ideas principal que predomina es que el trabajo es para los esclavos nada más. Quien debe trabajar es un esclavo. El aristócrata no se puede manchar las manos con el trabajo. Era denigrante que trabajaran, por eso tenían esclavos para todo. ¿Sí? Hasta para bañarse, ¿no? Para cualquier cosa que tenían que bañarles, porque ellos pues era denigrarse hacer alguna actividad laboral, ¿no? Es la idea basada por el modo de producción, por las fuerzas productivas y las relaciones sociales, ¿no? ¿Qué determinan las fuerzas productivas y los medios de producción? Pues la relación entre esclavo y esclavista. ¿Cuál es la fuerza de trabajo principal? El esclavo. Y los medios de producción, bueno, los desarrollados hasta ese momento, pero utilizados por el esclavo mediante la dirección del esclavista, que ya era una clase social. Entonces aparece la clase social. Y la clase social, que era el esclavista, se apropia del trabajo esclavo. De tal manera que el esclavismo llegó a ser una actividad no solamente producto de la guerra, llegó a ser producto también de ir a buscar esclavos y venderlos. Hubo un mercado, comercio de esclavos. O sea, ir a cazar personas especialmente para venderlas como esclavos. Cacería de humanos para venderlos como esclavos. Esa significó también una actividad económica para el vendedor de esclavos. O el atrapador, el cazador de esclavos, ¿no? Que iban y atrapaban los esclavos. ¿Sí? Le ponían precio como si fueran un caballo, ¿no? Y ya los esclavistas que tenían el recurso para asistían a los mercados de esclavos y escogían, ¿no? No, pues yo quiero ese o a esa. Entonces es una relación, una formación socioeconómica ya superior al comunismo primitivo, pero con la aparición de las clases sociales y la distribución de la riqueza, pues nada más prácticamente para la clase, en el poder que era la clase esclavista, y determinan las ideas, ¿no? que se dan en el esclavismo. El esclavo pues se conforma porque dice, pues así lo decidió Dios, ¿no? Era mi destino ser esclavo, no tenía la manera, la capacidad de defenderse, pero también generó ideas de otros por liberarse del yugo esclavo, ¿no? Y conforme avanzó el esclavismo, la época de esclavista, la formación socioeconómica, porque el trabajo esclavo fue desarrollando las fuerzas productivas también, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Las condiciones de producción fueron cambiando y además las ideas fueron naciendo, no solo para el esclavista, sino para el esclavo, ¿no? Y dentro de la sociedad esclavista
quienes comenzaron a entender de otra manera la cuestión social y a cuestionar el esclavismo, ¿no? Aunque fueran aristócratas algunos, ¿no? O filósofos que andaban por ahí, cuestionaban, empezaron a cuestionar que pues era injusta la sociedad esclavista, ¿no? Y el esclavo, muchos esclavos, pues comenzaron a rebelarse después de cierto tiempo, ¿no? Los esclavos que se lograban liberar obviamente buscaban la manera, algunos, ¿no? No digo que podemos decir que todo, pero la manera de seguir luchando para liberarse del esclavismo totalmente, ¿no? Eso fue creando condiciones, ¿sí? Al mismo tiempo de que se avanzaban las fuerzas productivas y que las fuerzas productivas igual requerían otro tipo de relación, porque pues el trabajo esclavo comenzó a ser menos rendidor conforme avanzaba la tecnología. Se fue creando menor necesidad de esclavos, por un lado también, ¿no? Porque si se inventó una máquina que te sustituía a esclavos, y decía el esclavista, bueno, es que al esclavo le tengo, es decir, como tener un cochinito, no le tengo que dar de comer, lo tengo que atender, lo tengo que dar todo si trabaja para mí, y además no me está rindiendo lo que está rindiendo la nueva manera de producir o esta máquina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues fueron liberando algunos esclavos para dar. Los feudalistas un poco más progresistas fueron liberando esclavos para dar paso a nuevas tecnologías, ¿no? Eso fue ralentizando la sociedad del esclavismo, gracias al desarrollo de las fuerzas productivas y obviamente gracias a la participación y las ideas que surgían de ese modo de explotación esclavista, ideas que los esclavos también tuvieron y se rebelaron, ¿no? Ahí está la historia, ¿no? Y también incidieron en la transformación de ese modo de producción hacia otro modo de producción pues, con mayor libertad, y ahí se genera el otro modo de producción que es el feudalismo, donde la actividad principal pues se llega un momento en que pues ya los grandes militares se apropian de grandes extensiones de tierra, ¿no? Que ganaron la guerra aquí, ganaron la guerra allá, y todos los que participan, reparto al teniente, a todos, ¿no? Los reyes, los aristócratas obtuvieron más terrenos, más tierras, y había que trabajarlas. Y si el modo esclavista se había vuelto inviable, bueno, vino la siguiente forma de producción, ya menos complicada, al darle más libertad al que era esclavo, y en lugar de tenerlo aprisionado ahí como propiedad, decirle, bueno, ok, eres libre, y si quieres vivir te doy un lote en mi terreno, pero ahí puedes vivir, sembrar, pero vas a trabajar para mí. Entonces se crea, ¿no?, el feudalismo, donde el campesino trabaja la tierra de los grandes terratenientes, ¿sí?, para mantener a esos grandes terratenientes, pero al mismo tiempo él vive ahí y tiene cierta libertad, porque ya no se le está hostigando totalmente de que como esclavo, ¿no? Si no quiere estar ahí se puede ir con otro señor feudal o se puede ir solo al monte y nadie lo iba a detener, porque ya no había la situación de propiedad, ¿no? Distinto cuando un esclavo se escapaba de un esclavista, que el esclavista iba y lo buscaba porque era su propiedad. Y no se podía ir con nadie, con algún otro patrón, porque si la otra persona no lo devolvía, se le acusaba por la que estaba robando un objeto propio, ¿no?, de alguien. Entonces era una propiedad el esclavo. En el feudalismo ya no. Cambia la relación social de producción, pero igual siguen las clases sociales. Está el señor feudal, ¿sí?, y el campesino, ¿no?, o el siervo. ¿Quién se apropia de la mayor parte ¿quién trabaja igualmente acá como el esclavo? Pues trabaja el campesino. ¿Y quién se apropia de la mayor parte? El señor feudal, pero ya no de todo, porque le da chance de que se quede con una parte, o le da una parcela, ¿no?, para que de ahí, y el resto es la parcela del patrón o del dueño, ¿no? Y esto se vivió claramente en México
con el sistema de hacienda, los hacendados, pues ese era el sistema, prácticamente el sistema feudal, ¿no? Tenían ahí sus trabajadores, le daban chance de toda la gente desprotegida, sin tierra, pues, sin propiedad, que no tenía dónde vivir, pues le decían, bueno, se te da un pedazo de terreno ahí, que no será tuyo, pero puedes trabajar, vivir, poner tu casa y trabajar para el patrón, para la hacienda, ¿no? Dedica algo de tiempo a tu actividad para que tú comas, pero la otra parte va a ser para el patrón. Entonces, el sistema feudal de producción, otra formación socioeconómica, ¿no? Igual las ideas eran de que ese sistema era el mejor, ¿no? Y la clase dominante obviamente difundía esa idea, ¿no? Y que estaba determinado, pues, por Dios, ¿no? Ese sistema, ¿no? Y diversos tipos de ideas que surgen, pero igual, como decíamos, la superestructura, el factor de ideas, ¿sí? Conforme avanza el modo de producción, igual que vimos comunismo y esclavismo, aquí también pues las fuerzas productivas se siguen desarrollando, ¿no? De repente empieza que la máquina de vapor, que etcétera, 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 hacer más productivo el trabajo, las tierras se cansan, las tierras agrícolas ya no rinden lo necesario, entonces hay que introducir nuevas maquinarias y esas se están desarrollando, las fuerzas productivas se siguen moviendo, ¿sí? Y como hay algo más de libertad, ya no son propiedad total del patrón los campesinos, bueno, muchos campesinos pues se liberan de ahí. Los hombres libres, los que tuvieron cierta manera de hacer negocio, comercio y que fueron creciendo poco a poco, pues empiezan a crear una clase social que es la pequeña burguesía. Y esa pequeña burguesía empieza a exigir cambios dentro de la sociedad, es decir, que le permitan a ellos seguir progresando, ¿no? Porque el régimen feudal pues aplicaba muchas reglas y muchos impuestos. Sí permitía comer, se permitía, pero vas a pagar, vas a pasar por aquí, vas a pagar, ¿no? Es una caseta de cobro, había en cada camino, aunque estuviera muy perdido, ¿no? Por ejemplo. Y la pequeña burguesía que estaban haciendo y que estaban haciendo producto de que las fuerzas productivas se estaban desarrollando y se fabricaban mayor cantidad de productos para comerciar, ¿sí? O por cuestiones de la guerra también, pues tenían necesidad ellos de otra manera de relacionarse, ¿no? ¿Sí? Igual el campesino que ya no prácticamente bajaba el rendimiento de las parcelas, pues tenían que cumplir al patrón, aunque ellos se quedaran sin comer, entonces también ahí pues comienzan a pensar y a tener la idea de que pues, es necesario abandonar ese sistema, ¿no? Y seguramente muchos campesinos renunciaban o huían, ¿no? Hacia otros lugares, ¿no? Para no seguir siendo explotados en esas condiciones de vida. Y después de mucho largo tiempo, pues algunos seguramente llegaron a convertirse en comerciantes, ¿no? Pequeños burgueses. Entonces, se da el desarrollo de las fuerzas productivas y esos pequeños burgueses nacientes pues aprovechan todo eso, ¿verdad? Y le pelean el poder político a los feudales, porque pues obviamente era la única manera, ahí están las ideas, ¿no? De la superestructura funcionando, ¿no? Para transformar a la base, a la superestructura. Ya estaba agotando toda la superestructura, las relaciones de producción, ¿sí? Las fuerzas productivas creciendo, ¿sí? Pero la pobreza igual creciendo abajo, la cuestión del reparto de la riqueza, muy raquítico, ¿no? Entonces, creando inconformidad social,
¿sí? Y además, clases naciendo de que necesitaban mayores libertades, ¿sí? Para el progreso, para el comercio. Entonces, toda esa actividad de las ideas impulsó la lucha política de esa pequeña burguesía, que obviamente aprovechó al campesino, que también estaba inconforme en la mayor parte, digo, ¿sí? El campesino, pues ya la mayor parte no quería estar en esa relación con el señor feudal, ¿no? Por el modo de explotación a que eran objeto, aunque tenían cierta libertad. Entonces las ideas impactan para el cambio de la formación socioeconómica, de tal manera que esa pequeña burguesía logra tomar el poder, pues ahora sí, y ya prácticamente está impuesta la revolución industrial, ¿no? Que con ellos es impulsada fuertemente, tomar el poder la pequeña burguesía, precisamente pues porque ese es otro, ¿no? El gobierno permite aplicar ciertas ideas, ciertas políticas, porque pues ya mandas, ¿no?, en un país y facilita lo que tú quieres hacer según tus ideas. Entonces la pequeña burguesía pues prometió mejoras a los campesinos apoyaron, toman el poder y obviamente comienzan con esa idea de libertad y progreso, pues comienzan a beneficiarse un poco a las personas, ¿no? ¿Sí? Pero conforme avanza el proceso, revolución industrial, ya la fuerza productiva está a un nivel más alto, pues surge el capitalismo, ahí se convierten de pequeños burgueses en burgueses y luego se convierten en capitalistas, porque muchos ya traen capital acumulado desde el feudalismo, ¿no? En base a la guerra, de muchas maneras lograron tener capital. Y bueno, se instaura lo que es el sistema actual, el sistema capitalista, ¿no? ¿Y cuál es la característica de este sistema capitalista? Bueno, en el que ya el campesino o ya la fuerza de trabajo es más libre, ¿no? Está desposeída, pero te puedes ir donde quiera. Está desposeída, pero tienes que trabajar para comer, ¿sí? Entonces hay una cierta libertad, pero el capitalismo necesita porque se están desarrollando todo el comercio, sus fuerzas productivas han avanzado grandemente, surgen fábricas, surgen fuerza de trabajo, ¿no? Entonces hay una relación de empleo, ¿no? Patrón-empleado, con la característica del que no tiene medios de producción, es decir, el trabajador, en este caso del obrero, se puede ir a trabajar con quien quiera, ¿no?, a rentar, pero quien pone las condiciones es el capital, el capitalista. ¿Cuánto te paga? ¿Cuántas horas vas a trabajar? ¿En qué vas a trabajar? ¿Sí? E impone el modo de vida de la sociedad capitalista. Pero ya estamos a un nivel de desarrollo superior, ¿sí? Y ya vemos entonces, mediante esta relación, fuerzas productivas avanzando, después de máquinas de vapor, electricidad, gasolina, etc. Todo eso en el capitalismo, en la fábrica, la división del trabajo, la creación abundante de mercancías, comercio, explota el comercio, ¿sí? Empiezan a desaparecer las comunidades rurales porque pues no pueden competir con la industria en la ciudad y muchos campesinos tienen que irse para poder sobrevivir a contratarse en alguna fábrica para el trabajo, ¿no? ¿Sí? Es una relación de trabajo entre el capitalista y el empleado, pero en esa relación el producto, para satisfacer las necesidades, lo que se produce obviamente se da en una relación de clase, ¿no? Y quien se apropia, en este caso, de prácticamente todo el producto es el capitalista, porque como decimos, ¿sí?,
El capitalista crea leyes de acuerdo a cómo está la situación, o sea, las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción, como la relación social de producción es entre patrón y trabajador, y el que pone el capital se dice que es el capitalista, pues, el que va a ser el patrón, el empresario, y el otro pues nada más pone su fuerza de trabajo. Por lo tanto, legalmente se instaura que quien tiene derecho, el que da los medios para que el proceso comience, ¿no? Que es el capitalista, con su capital compra maquinaria, compra todo lo que hay y contrata fuerza de trabajo. Y si contrata fuerza de trabajo dice, bueno, todo lo que salga de ahí es mío y puesto que la fuerza de trabajo simplemente es un insumo para mí, un costo de producción, pues la tengo que aprovechar al máximo, ¿no? Y así en un principio pues se trabajaban 14, 20 horas, se dice, los obreros se tenían la fábrica, ¿no? Sin prestaciones laborales. Bueno, inició bastante cuestionable el sistema capitalista, ¿no? ¿Sí? Se acabaron a los obreros en la producción. Digo, agotaron, los cansaban demasiado, ¿no? En esa época, 14 horas, 18, 20 horas, salarios bajos, porque se fija el sistema el capitalista, puesto que es el que está pagando, ¿no? O sea, en la idea que surge en la mente, pues es yo estoy pagando, ¿no? Porque viene de una relación de producción y por lo tanto me quedo tengo derecho a que se me dé el trabajo que se está generando ahí y a ti y al trabajador pues un pago, ¿no? Y ya era según la cuestión de justicia, porque uno recibe un pago y el otro lo que le corresponde. Entonces, sistema capitalista, pues, estamos ahora, ¿sí? Pero esta relación en general, ya veíamos en otro video una contradicción fuerte, ¿no? De que al no distribuirse equitativamente lo que se produce en la sociedad, de la riqueza producida, que esa riqueza se produce con el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas. Claro, el capitalista lo hace por negocio, o sea, hay una necesidad, me aprovecho de esa necesidad para hacer negocio, pero está la necesidad ahí, tengo que producir. ¿Sí? Que hago negocio con ello es otra cosa. ¿Sí? Pero además, no lo hago por humanidad, por ayudarle a aquel, de acuerdo al sistema capitalista, lo hago para yo hacer negocio. Pero está una necesidad que tengo que cubrir y solamente esa necesidad me garantiza, si satisfago esa necesidad, me garantiza tener una ganancia, ¿no? ¿Sí? Por eso se invierte y se produce. Pero ya el reparto de la riqueza que se produce, como dijimos, se lo lleva el capitalista y una pequeña parte que es el salario es el trabajador. Los capitalistas son una clase muy reducida, el trabajador es una amplia clase, ¿no? Que por el mismo desarrollo de la fuerza productiva y por las relaciones sociales de producción generadas dentro del capitalismo, han quedado marginados de los medios de producción y del capital y no tienen más que su fuerza de trabajo y por lo tanto pues es difícil aspirar a otra cosa que no sea contratarse. Pero el capitalista solo necesita cierta cantidad de mano de obra. Por lo tanto va generando pobreza por un lado, desempleo, ¿no? Y más aún cuando en la competencia capitalista, porque el capitalista también en la producción compite, otra relación social de producción es la competencia, ¿no? Entre capitalistas. Se compite por vender los productos. Y gran competencia se da en las mismas ramas, ¿no? ¿Sí? Uno produce zapatos, otro también, entonces se crea competencia entre dos empresas o 1000 empresas que producen zapatos, 1000 empresas que producen X cosa. Se crea una competencia donde la tasa de ganancia puede bajar, puede caer por la competencia, ¿no? Entonces afecta a la clase trabajadora porque se le puede despedir, bajar los salarios y eso a la larga lleva a crisis de consumo y se dan las crisis capitalistas. Bueno, pero en términos generales, pues eso sería el modo de producción, ¿no?
¿sí? Aquí, trabajando en el campo. Modo de producción capitalista, ¿no? Se ve claramente, son jornaleros agrícolas, ¿sí? El producto de todo esto son grandes extensiones de terreno, no va a ser para ellos solo están cobrando su salario, su fuerza de trabajo, ¿verdad? Pero aquí se está generando riqueza, todo esto es riqueza, porque tienen que ir al mercado y venderse. Lo que se pueda vender, lo que no, serán pérdidas, y esto afecta al último a cuántos trabajos contrato para el siguiente año, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Fuerzas productivas, cómo se desarrolla un sistema capitalista, maquinaria, todo eso, y el factor principal, ¿no? La fuerza de trabajo, el hombre. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Es igual, aquí se supone que una fuerza de trabajo de mayor calidad. ¿Por qué es de mayor calidad? Porque ha evolucionado, ¿sí? Porque su herramienta también es de mayor calidad, ¿no? Ha evolucionado la herramienta. ¿Quién la ha hecho evolucionar? El hombre, con su trabajo. Y el hombre obviamente tiene que también mejorar en sí mismo para manejar esa fuerza, esa maquinaria, esa herramienta que ya diseñó, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sistema de producción capitalista es el desarrollo que hemos tenido desde el comunismo primitivo a la época actual. Igual aquí, ¿no? Vemos un ingeniero, una ingeniera, fuerza de trabajo de mayor calidad. Determinada, ¿por qué? Porque por el nivel de desarrollo de la fuerza productiva, de cierto nivel de desarrollo, ¿no? ¿Sí? Es decir, el hombre, la fuerza de trabajo, se especializa y se profesionaliza en distintas ramas de la producción. Unos están de manera directa como obreros, otros como jefes, ¿sí? Otros como directores, ¿no? En este caso, aquí es aparentemente un ingeniero que están a los niveles altos, ¿no? De dirección. ¿Por qué lo requiere el nivel de desarrollo de la fuerza productiva? Ya no se está trabajando con máquinas rudimentarias, el comercio está muy desarrollado, las relaciones de producción están, ya lo vemos, ¿no? En nuestro mundo actual, ¿no? Comercio internacional, bolsa de valores, son relaciones sociales de producción, ¿sí? Donde una gran parte del hombre, digo, no hablamos de todo, ha mejorado su fuerza productiva, ¿no? Y sigue inventando más cosas, sigue mejorando los medios de producción, pues. Los medios de producción que los mejora el hombre mediante su actividad, ¿sí? Así sería más o menos. Bueno, eso es la idea de lo que es un modo de producción. Así de manera, por decirlo así, breve, cuando menos tenemos un panorama general, he tratado de ubicar ese panorama general para aquellos que esto es muy desconocido y que oyen hablar de modo de producción y que hablan que capitalismo y que todo esto, bueno, sí, eso es lo que define una formación socioeconómica como el capitalismo, y el capitalismo, como vemos, entonces es producto de la evolución histórica de la sociedad humana, del modo de producir de la sociedad humana. Es la evolución histórica de una formación socioeconómica específica. ¿Por qué histórica? Porque se alcanzó hasta cierto momento de la historia, ¿sí? Primero el comunismo primitivo y después los demás modos de producción, y ahora estamos en el capitalismo, ¿sí? Es decir, estamos en un momento de la historia, ¿verdad? Y en un momento de la historia en que el capitalismo ya no es capitalismo nada más. Se le caracteriza ahora, como ya lo decía Marx y Lenin, como imperialismo, porque no solamente es formación socioeconómica, sino que trata de dominar a otros mundos, a otros países, mejor dicho, ¿no?
Entonces se ha extendido a nivel mundial y tratado de imponer condiciones, sobre todo de una potencia en particular, que es Estados Unidos, ¿no? Que es capitalista totalmente, pero pudo haber sido Inglaterra, y de hecho, a la cabeza está Estados Unidos, pero bueno, hay otros países capitalistas, ¿no?, que están en la misma situación, tratando de imponer sus empresas, sus condiciones en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces, estamos en la etapa imperialista y quizás la etapa ya final de este sistema de producción capitalista, en una nueva relación de relaciones de producción, de un nivel de desarrollo determinado de las fuerzas productivas, ¿sí? Y por lo tanto, las relaciones de producción de cierto tipo, ¿no? Y por lo tanto, el sistema de ideas y de ideología determinado, ¿sí?, correspondiente a esta formación socioeconómica, ¿no?, ¿sí?, que están sobre la base de la superestructura. Todo ese sinfín de ideas que existen en este momento está determinada por el modo de producción, por la base. No son ideas que surgen de la nada, ni idea de iluminados, ay, no, pues yo soy grande, no. Son las ideas y sobre todo de la clase dominante, porque ¿cuál es la ideología que se difunde en un sistema, una formación socioeconómica? Pues de quien tiene el poder, ¿no?, de quien domina, y en este caso la clase dominante es el capitalista. En el feudalismo era el señor feudal, y imponía sus ideas. Ahora es el capitalista, y el capitalista obviamente difunde sus ideas. ¿Cómo las difunde? Pues mediante las formas de gobierno principalmente, ¿no? ¿Sí? En la mayoría de los países los gobiernos pues defienden, aunque no lo digan, los intereses del sistema capitalista y se alinean al capitalismo, ¿verdad? ¿Sí? Y sus ideas, que luego dicen que son muy originales o muy revolucionarias, normalmente son una réplica nada más de lo que ya la clase dominante ha difundido, ¿sí?, ha difundido sobre largo tiempo de su estancia como clase dominante en la sociedad, ¿sí? Y la mayor parte de la sociedad que no tiene acceso a una educación de calidad, al método científico, pues se moldea con ese tipo de ideas y piensa, aunque no parezca así, aunque crea que sus ideas son libres en libertad, son las ideas principalmente difundidas por la clase dominante, por la clase capitalista. No hay de otra. ¿Por qué? Porque está determinado, como ya lo dijo Marx, por las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, esas ideas, ¿sí? Y está todo el desarrollo, claro, dentro de estas ideas. Por eso decimos la ideología dominante es la de la clase capital, es la dominante. No quiere decir que no existan otras ideas, porque igual la base permite surgir otro tipo de ideas, ¿no?, contrarias a la ideología de la clase dominante, ¿no? Pero esas ideas de la clase contrarias a la clase dominante tienen que ser ideas científicas, ideas sustentadas sobre la base de la ciencia. Claro que parten del cuestionamiento de un modo de producción, de una base socioeconómica, ¿no?, de una estructura formada por fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, ¿sí? Eso impacta en quienes no están de acuerdo, cuestionan, o que tienen cierto nivel de conocimiento científico para cuestionar a todo el sistema. Entonces, todas esas ideas, como les digo, hay una dominante, una ideología, pero están las otras ideas alternativas que van a también intervenir para intentar de cambiar, que inciden en cómo se mueve la formación socioeconómica. Y ya lo vimos en el desarrollo, cómo se movió el esclavismo, cómo se movió el feudalismo, impactado también por las ideas de la gente progresista y contraria a las ideas de la clase dominante. Entonces existen esas ideas de clase dominante, las ideas revolucionarias y las ideas, pues, que dicen que son revolucionarias, pero son simplemente para hacerle como decimos, la caravana
a las ideas del capitalismo, ¿no? Que se presentan como ideas novedosas, independientes, pero que están ligadas a las ideas de la clase, a la ideología de la clase dominante, ¿verdad? ¿Sí? Ideas que sus promotores autodefinen, ¿no? Como izquierdistas, como revolucionarios, etc. Ese es otro tipo de ideas, ¿sí? Se definen así, pero sus ideas son producto de la misma ideología de la clase dominante, simplemente están aderezadas, ¿sí? De manera que son más tragables para las personas, de esa manera las ideas de la clase dominante, ¿no? Y entonces las ideas de la clase dominante logran mayor penetración gracias a que hay quienes dicen que promueven esas ideas que son novedosas y pues que están surgidas de su inconformidad con el sistema, ¿no? Entonces aquí no está de inconformidad con el sistema o con la gente, es tener el concepto científico y real de las ideologías y de cómo se mueve la sociedad. Por eso es importante el conocimiento científico de las formaciones socioeconómicas, es decir, de los modos de producción, para no andarnos por las ramas. Entonces, si soy revolucionario, porque me diferencio totalmente y estoy o trato de incidir en que cambie el modo de producción, no en eliminar a tales o cuales personas porque son malas, porque digo, ay, que es malo, ¿no? Explotador, saqueador. Entonces, esos tipos de ideología confluyen, ¿no? No solo la ideología dominante, de la clase dominante, un montón de ideas más, ¿sí? Muy originales algunas, otras son pura farsa. Las ideas revolucionarias, las ideas de la ciencia, es decir, la base genera las fuerzas productivas que son la base y las relaciones sociales de producción, generan, como ya decíamos, todo un cúmulo de ideas, tanto políticas, filosóficas, sociales, que van a permitir el cuestionamiento del sistema y que van a permitir su cambio de sistema, el aceleramiento del progreso del sistema o ¿cómo se dice? O sea, su lentitud de cambio del sistema, ¿no? O su freno al cambio del sistema, es decir, que el sistema seguirá dominando por largo tiempo, ¿sí? Es decir, es otra parte, pero habrá ideas que tratarán de que esto se acelere, pero además habrá, cuando llegue el momento del cambio, gente clara con los métodos de la ciencia que pueda administrar, que logre hacerse del poder para llevar a la sociedad a un mejor desarrollo, ¿no? Y esa gente debe ser gente preparada, estudiada, muy bien profesionalizada. No es de gritos, de rollos, no es de adjudicarse la verdad uno y de que yo soy el bueno y lo máximo, o sea, unipersonal, ¿no? Los cambios son, como ya vimos, sociales. La pequeña burguesía, para lograr hacerse del poder y promover el capitalismo, tuvo que trabajar en colectivo, en grupos, todos ellos, la mayor parte, y aliándose con la clase campesina de aquel entonces, ¿sí? Y los líderes más preparados, un grupo más preparado, pues realmente preparado, pues logran y se hacen del poder. Igual tiene que ser para el siguiente sistema. No podemos andar confiando en escandalosos que no domina la ciencia, ¿verdad? Bien, les dejamos ahí. Entonces, este es el concepto breve de lo que es una formación socioeconómica o un modo de producción. Socialmente determinados son los modos de producción. En estos momentos predomina el modo de producción capitalista en su fase imperialista,
En ese momento estamos, en este momento histórico